Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Bien usted? Bien, gracias a Dios. Em, Antes de empezar, ¿tienen alguna duda? No, de mi parte no. No. Ok, perfecto. Entonces, vamos a arrancar un segundito. Mm, ok. Hoy nos toca la parte de equilibrio químico, ¿verdad? Digamos, estábamos viendo en clases anteriores em, la parte de la cinética, ¿verdad? ¿Qué tanto se transforma o qué tan rápido, perdón, se transforma un reactivo en un producto, ¿verdad? La parte de equilibrio, la parte de equilibrio tiene que ver no con qué tan rápido ocurre, sino hasta dónde llega. Vamos a ver, tenemos reacciones en las cuales se les conoce, digamos, como reacciones cuantitativas. Por ejemplo, si yo mezclo un ácido fuerte con una base débil, se me transforma a un 100%, ¿verdad? Pero pasa en muchísimas de las reacciones, por ejemplo, muchas de las reacciones orgánicas, que no se transforman al 100%. Digamos, em, muchas de las reacciones que ocurren en el cuerpo, por ejemplo. Ustedes saben, no sé, por decir algo, que el azúcar en la sangre, ¿verdad? La glucosa se transforma en otros componentes, pero no se consume del todo, siempre queda azúcar en la sangre, ¿verdad? Una parte se transforma y otra parte no. Llega como una especie de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice que tenemos reacciones opuestas que ocurren a la misma velocidad. Por ejemplo, yo tengo dos formas de compuestos formados con nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Hay una que es NO2 y una que es N2O4, ¿verdad? Una tiene color y la otra no. Entonces, la reacción para formar el N2O4 a partir del NO2 y la reacción para formar el NO2 a partir del N2O4 llegan a un punto donde las velocidades de una y la inversa son iguales. Entonces, tenemos una concentración de ambas constante, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener una concentración inicial de cada uno, pero cuando se mezclan, hay un punto donde las concentraciones dejan de variar. Em, la pregunta entonces es, ¿cómo estudiamos cuál es ese punto donde las concentraciones dejan de variar? ¿Verdad? Hay una cosa que se llama la constante de equilibrio, ¿verdad? La constante de equilibrio em, nos sirve precisamente porque es una constante, es decir, yo puedo tener diferentes concentraciones y esas diferentes concentraciones alcanzarán em, el equilibrio depende de la mezcla que yo tenga, ¿verdad? Por ejemplo, acá parte con una concentración inicial determinada, pero las concentraciones podrían ser distintas. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo se alcanza el equilibrio? Bueno, para eso nos sirve la constante. Ya vamos a explicar un poquito mejor cómo sirve. Em, Ahí ponen un ejemplo que es el proceso a ver, que es un proceso que ha sido muy importante para, para la obtención de este, fertilizantes con nitrógeno, ¿verdad? Este es un proceso industrial, ¿verdad? Y yo estoy seguro como que sí.
sin este proceso no sería posible que vivieran tantas personas en el mundo, ¿verdad? No daría para tanto habría deficiencia de nitrógeno, ¿verdad? Entonces esto vamos a verlo mejor con un ejemplo. Ahora, cuando nosotros tenemos gases, ¿verdad? Reacciones que son en fase gaseosa, si uno recuerda la ecuación del gas ideal, ¿verdad? PU es igual a nRT, la presión es proporcional a los moles, ¿verdad? La cantidad de sustancia. Y los moles están relacionados con la concentración. Entonces, la expresión de constante de equilibrio puede expresarse como Kc en términos de concentración o como Kp en términos de presión. Y vamos a hablar un poquito aquí de cómo sería esa expresión, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una reacción de que A más B, voy a poner, digamos que este tiene un 2 aquí, ¿verdad? 3C más D, ese 2 y ese 3 los puse arbitrarios, ¿verdad? Son coeficientes estequiométricos. Imaginémonos que tenemos una reacción dada tal que A y B reaccionan para formarnos C y D, ¿verdad? Ahora, la flecha, así como la dibujé, representa que todo se me va hacia los productos. Entonces voy a cambiar esta flecha por una flecha como una doble media flecha, ¿verdad? Que eso suele representarme equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio en términos de concentración, Kc, sería la concentración molar de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Que serían acá 3 y en ese caso 1, ¿verdad? Entre la concentración de los reactivos, también elevada a los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Y la constante en términos de presión sería, si todos son gases, ¿verdad? Sería la, la presión de C al coeficiente estequiométrico por la presión de D entre la presión de A por la presión de B. Es decir, la misma expresión, pero en lugar de tener concentraciones, tenemos presiones. Vamos a para borrar esas anotaciones. Entonces, tenemos que arriba tenemos las concentraciones de productos y abajo la de los reactivos. ¿Qué pasa si el valor de la K es mucho, mucho mayor a 1? Eso significa que las concentraciones que tengo arriba, es decir, las de los productos, son mucho más grandes que las que tengo dividiendo, que son las de los reactivos, ¿verdad? O sea que el equilibrio se encuentra desplazado hacia los productos, hacia la derecha. Vamos a ver otra vez, si yo tengo, entonces, que A más B, ¿verdad? Tiene un equilibrio hacia C más D. Si K es mucho mayor a 1, el equilibrio se desplaza hacia allá. ¿Qué quiere decir que el equilibrio se desplace hacia la derecha? Que yo tengo una mayor concentración de C y D que de A más B cuando alcanzan el equilibrio. Si es el caso contrario, que es que K es mucho menor a 1, en ese caso,
el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo en el equilibrio mayor concentración de los reactivos que de los productos. Profe, perdón, cualquiera de los dos K. Como cualquiera, sí, cualquiera de los dos K. Hay unas Listo. pequeñas diferencias, ahí de las que ya ahorita hablamos. Gracias. Em, Dice acá que la constante de equilibrio de una reacción en el sentido inverso es el recíproco de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Así como en cristiano. Digamos que si yo tengo A, es más, pongámosle, no sé, este, ay, 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 ¿por qué no escribe? Pongámosle la reacción que aparecía por ahí atrás, NO2 para darme N2O4, ¿verdad? Pero aquí tiene que haber un, perdón, no en concentración, como reacción, ¿verdad? Y NO2 para dar N2O4, ¿verdad? La constante, como veíamos hace un rato, entonces sería que N2O4, ¿verdad? Sobre NO2 al cuadrado. ¿Qué significa eso del recíproco? Que si yo tengo la reacción al revés, eh, que sería, vamos a ver si me alcanza por aquí para hacerla, que sería que N2O4, ¿a ustedes logran ver fuera de la diapositiva? Sí, Ok, es igual a NO2 al cuadrado. La constante de esta reacción sería lo contrario, NO2 al cuadrado entre N2O4, ¿verdad? Como si yo agarrara la primera y la pusiera a la -1, ¿verdad? Invierto numerador y denominador. Eso es lo que quiere decir. Dice, la constante de equilibrio de una reacción neta formada por la suma de dos o más reacciones es el producto de las constantes de equilibrio individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, que A se me transforma en B y esto tiene una K1, y luego B se me transforma en C y esto tiene una K2, y luego C se me transforma en D y esto tiene una K3, ¿cuál sería la K de A para D? O sea, esa constante sería igual a la K1 por la K2 por la K3, ¿verdad? Y eventualmente se podría calcular igual la concentración de D entre A. Nada más que si lo que tengo son las concentraciones de las reacciones individuales, el producto de ellas es igual al de la reacción global. Profe, ¿y el punto 2? Y la constante de equilibrio de una reacción que se ha multiplicado por un número es igual a la constante de equilibrio original elevada a la potencia de ese número. Es un asunto como de nomenclatura. Vamos a ver. Imaginémonos otra vez que yo tengo el ejemplo que estábamos poniendo. NO2 es igual a N2O4, ¿verdad? O sea que la constante de equilibrio de esto, decíamos, es igual, aquí va a haber un 2, N2O4, ¿verdad? Entre N, perdón, entre NO2 al cuadrado. ¿Qué pasa si yo multiplico esa ecuación de arriba por 2?
¿Qué quiere decir multiplicarlo por 2? Que aquí ya no va a ser 2, sino que va a ser 4. Y aquí ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. ¿Verdad? Sigue estando equilibrada. Tengo del lado izquierdo 4 nitrógenos, del lado derecho 4 nitrógenos, del lado izquierdo 8 oxígenos, del lado derecho 8 oxígenos. Eso sería como que yo agarre esta expresión de abajo y la ponga al cuadrado, ¿verdad? Y de hecho, eh, esto al cuadrado, ¿verdad? Me daría N2 o 4 a la 2 entre NO2 a la 4, que es exactamente la expresión que yo tendría si utilizo esta fórmula para generarlo. Aquí hay un 2 y aquí hay un 4. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que quiere decir. Ok, gracias, profe. Ujú. Dice, muchos equilibrios implican sustancias que están en la misma fase, usualmente gas o líquido. Esos son equilibrios homogéneos. Otros están en distintas fases. Eso se le llaman equilibrios heterogéneos. En los equilibrios heterogéneos, y es donde hay que tener tal vez un poquillo de cuidado, algunas veces hay una sustancia pura, ¿verdad? Un sólido o líquido puro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el sólido líquido y con el sólido puro o el líquido puro? Que la concentración de ellos no cambia, es constante, ¿verdad? O sea, si yo tengo, no sé, carbonato de calcio, ¿verdad? El carbonato de calcio es un sólido y yo lo caliento y una parte se me transforma en CO2 y óxido de calcio, ¿verdad? Em, pero el carbonato de calcio que está como sólido, como es un sólido puro, se mantiene a la misma concentración, ¿verdad? Entonces, esas sustancias se excluyen de la expresión de equilibrio. Casi que se contemplan en la constante, en el valor de la constante. Mm, por ejemplo, digamos que yo tengo que hidrógeno, gas, más oxígeno, gas, eh, que en el gas la concentración no es constante porque depende de la presión, ¿verdad? Em, bueno, pero esta reacción realmente es un mal ejemplo porque no forma un equilibrio, pero digamos que formaron un equilibrio, ¿verdad? Para formar agua. ¿Verdad? Entonces yo tendría un 2 aquí y un 2 acá. Esta reacción en realidad no es de equilibrio, pero supongamos que lo fuera. Y el producto además líquido, porque yo puedo tener agua gaseosa, pero digamos que se condensa y que está como, ¿verdad? Si yo voy a definir la constante de equilibrio, yo diría el de los productos, pero si el de los productos es un líquido puro, no se pone. Entonces, ¿qué se pone ahí? De ahí uno, que no hay otro producto, ¿verdad? Entre la de los reactivos, ¿verdad? Elevado a los coeficientes. Siempre que hay un líquido puro o un sólido puro, no se mete en la ecuación. ¿Cómo sé yo cuándo es un líquido puro? Em, por ejemplo, em, si yo tengo algo así, como este caso, varios gases, ¿verdad? Y un producto o un reactivo es un líquido y aparece indicada en la ecuación como líquido, ¿verdad? Es el único líquido, no está disuelto en nada más, pues si es un líquido puro, no se incluye. Ok, bien, aquí está el ejemplo que les estaba hablando. Este, carbonato de calcio y óxido de calcio, con CO2. Realmente la cantidad de los sólidos no importa en el equilibrio.
Ahí lo que importa es la cantidad de gas, la concentración de gas, que depende de la presión. Dice aquí si es posible medir, vamos a ver. Si es posible medir las concentraciones de equilibrio de todos los reactivos y productos en una reacción química, el cálculo del valor de la constante de equilibrio es directo. Si se conoce la concentración del equilibrio de al menos una especie, es posible utilizar la estequiometría de la reacción para calcular las de las otras. Bueno, esto ya lo hablamos. ¿Mm? El cociente de reacción. Vamos a ver cómo explico esto. Voy a pensar en un equilibrio no químico, sino en un equilibrio térmico. Tal vez es un poquito más fácil de explicar. Digamos que yo tengo un té caliente y le echo un par de hielos porque me estoy quemando la boca, ¿verdad? Entonces yo quiero bajar un poquito la concentración. Un segundo. La concentración no, quiero que no se caliente tanto. Quiero bajarle un poquito la temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo le echo 2 hielitos, se me va a enfriar. Digamos que si estaba a 100 grados, me va a bajar, no sé, a 90. Y si le echo 3 hielitos, tal vez me va a bajar a 85, por decir algo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que yo le echo los hielos, antes de que se derritan, hay un instante en el cual yo sigo teniendo los hielos a 0 grados y sigo teniendo el té a 100 grados, hasta que se derriten y alcanzan y se mezclan y alcanzan ese equilibrio. Entonces, el cociente de reacción representa una expresión que yo podría decir que es igual a la del equilibrio, pero en cualquier instante. Em, por decir algo, volvemos al ejemplo este del, ay, 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 al ejemplo del NO2, ¿verdad? Con el N2O4. Decíamos que la ecuación de equilibrio sería esta, ¿verdad? Donde la constante representa o sea, esta constante se calcula utilizando las concentraciones en el equilibrio. El coeficiente de reacción sería la misma expresión, pero cuando las concentraciones no han alcanzado el equilibrio. Vamos a ver, yo revuelvo ácido acético con etanol, ¿verdad? Eso me da una reacción que me produce, em, o pensemos esta misma reacción. Yo agrego una cantidad de este gas nada más, ¿verdad? No ha alcanzado el equilibrio. Va a comenzar a transformarse hasta alcanzar las concentraciones en el equilibrio. Pero hay varios instantes em, en los cuales yo tengo concentraciones que no representan el equilibrio. Es decir, que la velocidad de una reacción y la velocidad de la inversa no son las mismas. Se va descomponiendo más de lo que se va transformando en otra, ¿verdad? Todas esas se representan por el coeficiente de reacción. Si el coeficiente de reacción es menor a la constante de equilibrio,
la reacción va a ir formando productos hasta alcanzar el equilibrio. Si son iguales, la reacción está en el equilibrio. Y si por el contrario el valor de Q es mayor, se formarán más reactivos hasta alcanzar el equilibrio. Básicamente ese es el concepto. Okay. El principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier es una cosa como muy interesante, porque permite anticipar hacia dónde ocurrirían muchas reacciones químicas. Vamos a ver. Si yo tengo, como aquí, que A y B me dan C, ¿verdad? A es el rojito y B es el azul. Y yo le agrego un poquito más del azul, ¿qué es lo que hago? Para alcanzar el nuevo equilibrio, se me va a formar más producto, un poquito más de producto, ¿verdad? Consumiéndose una parte del azul y probablemente una parte del rojo, aunque el rojo tal vez no agregue más, pero no importa. Al agregarle más sustancia, voy a empujar la reacción hacia el otro lado, ¿verdad? Si por el contrario, yo en lugar de agregar del rojo, agregar aquí del amarillo, se me van a formar más reactivos. La reacción se desplaza hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasa si yo en lugar de agregar del azul, quito del azul o del rojo, ¿verdad? Lo mismo, pero de uno, del azul, quito. La reacción se me desplaza hacia los reactivos. Y si yo quito del producto, la reacción se me desplaza hacia el producto. Y eso, digamos, ayuda, por ejemplo, mucho a los sistemas biológicos a resistirse a los cambios, ¿verdad? A los cambios en la acidez, a los cambios en... Ahora les ponía el ejemplo de la sangre, ¿verdad? Muchas de la glucosa en la sangre. Yo tengo una reacción que me consume ese producto, pero entonces se establece un nuevo equilibrio en el cual la concentración se resiste a tener cambios grandes. ¿Qué pasa cuando yo tengo cambios en la presión? ¿Verdad? Particularmente la presión afecta los equilibrios que involucran gases, ¿verdad? Entonces, si en el reactivo y en los productos tengo la misma cantidad de moles, de moles gaseosos, no pasa nada, ¿verdad? Pero si tengo más moles gaseosos en los productos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a desplazar hacia el que tenga menos moles gaseosos. Voy a ver si escribo un ejemplo mejor. El mismo que estamos viendo. ¿Qué pasa si yo aumento la presión? ¿Verdad? Hacia allá hay menos moles gaseosos. ¿Verdad? Entonces se va a desplazar ese. ¿Qué pasa si yo, por el contrario, reduzco la presión? Se me va a desplazar hacia el lado contrario. Un segundo. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Verdad? Recuerden que es una reacción exotérmica y que es una reacción endotérmica. Sí, están por ahí todavía. Sí, ¿Qué será endotérmica y qué era exotérmica? la Endotérmica, que absorbe calor, y exotérmica, que exotérmica libera calor. libera calor. Ok, entonces, siguiendo la misma lógica de que al principio hace como que se resista el cambio. Si yo tengo una reacción endotérmica, ¿qué pasa si aumento la temperatura? Si aumento la temperatura y es endotérmica, Ajá.
Va para el lado de los productos. Ajá, ¿por qué? Por puro batazo, no, no sé, no estoy segura, pero Porque lo dice la diapositiva ahí abajo. es que, digamos, la reacción es endotérmica, entonces eso significa que absorbe el calor. Ajá, Ajá. y si le aumento la temperatura, yo lo veo como si para el lado de los productos como que expulsara, digamos, la temperatura, pero no lo entiendo bien. Más bien al contrario, como que se la traga y se resiste al cambio. O sea, si yo tengo una reacción exotérmica que me libera temperatura y le aumento la temperatura y se desplaza más hacia los productos, liberaría más temperatura. ¿Me explico? Es como resistirse al cambio. Yo le aumento la temperatura, la reacción consume y hay un menor cambio en la temperatura. ¿Me explico? Yo le aumento la temperatura, la reacción consume porque es endotérmica y Ajá. hay un menor cambio, no suelta ni nada, simplemente queda O, como o, ahí. o cambia menos, digamos, si yo aumenté la temperatura en 3 grados, baja, no sé, 2 porque la reacción lo consumió para alcanzar el nuevo equilibrio. El Ok. principio, el principio de la chatelier es un poco eso, como resistirse al cambio, ¿verdad? Yo le agrego un montón más de un producto, entonces él lo desplaza, perdón, de un producto, entonces él lo desplaza a los reactivos, y entonces ese gran cambio que yo hice en la concentración, ahora es menos. No es que no hay cambio, sí lo hay, pero es menor. Ok, vamos a ver cómo está la cosa. Aquí hay un ejemplo con el equilibrio, por ejemplo, el del proceso de Born-Haber, ¿verdad? Yo tengo un equilibrio en el que tengo tal presión de amoníaco, tal presión de nitrógeno y tal presión de hidrógeno. Y le agrego un poco de hidrógeno. Aquí está la ecuación. Para resistirse al cambio, por decirlo de esa manera, él desplaza el equilibrio hacia el otro lado, ¿verdad? Es decir, que este cantidad de hidrógeno que yo le agregué va a bajar. Tal vez siempre quede un poquito por encima del inicial, ¿verdad? Porque de ahí agregué más. Y se me va a formar un poquito más de producto. Y se me va a consumir un poquito del otro reactivo. Pero el cambio no es tan drástico como esto, ¿verdad? Las variaciones son un poquito de cada cosa para alcanzar un nuevo equilibrio. Esta es la producción industrial de amoníaco, no tiene mayor importancia. Eh, el volumen, ¿verdad? El volumen podríamos relacionarlo con la presión, ¿verdad? Otra vez, si yo disminuyo el volumen, es como aumentar la presión, ¿verdad? Si aumento la presión, favorecería el equilibrio que tenga menos moles de gas, que en este caso sería este, ¿verdad? Si yo disminuyo el volumen, perdón, si incremento el volumen, sería como disminuir la presión. Y entonces, más bien, se desplazaría hacia donde tenga más moles de gas, que en este caso es este, que tiene un coeficiente de 2 acá. Ese es un ejemplo por ahí. Este, los catalizadores, ¿verdad? Que lo que decíamos, lo único que hacen es ayudar a la velocidad. No, no, eso, digamos, no cambia el equilibrio. Realmente un catalizador nada más haría que llegue al equilibrio más rápido, ¿verdad? Los catalizadores se relacionan un poco con la energía que hay en los estados intermedios, ¿verdad? Ayudan como a bajar la energía de activación que se necesita para hacer el proceso y eso hace que se alcancen los productos más rápido. Pero al final, aunque sea un equilibrio, el equilibrio va a seguir siendo el mismo. Ese es otro ejemplo, pero ahorita hacemos algún ejercicio mejor. En el capítulo 15, entonces, hay relación entre Kp y Kc, que de esto tenemos que hablar un poquito más.
cantidades relativas de reactivos y productos, ¿verdad? Q y K, la expresión de la constante de equilibrio, qué significa equilibrio y manipular la constante para los cambios en las ecuaciones. Vamos a calcular un poquito de estas cosas, que es lo que nos falta, haciendo algunos ejercicios. Vamos a ver. Tengo este que me encontré por ahí en internet, ¿verdad? Dice acá, considera el siguiente sistema en equilibrio. Yo tengo yodo en estado de gas más CO2 gaseoso me generan 5 moles de monóxido de carbono más este compuesto que es un sólido. Y eso me da un delta H de más 1175. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa? No recuerdo, profe. A eso se le llama la entalpía de la reacción, ¿verdad? Eh, Básicamente, el hecho de que sea positiva lo que quiere decir es que la reacción es endotérmica, ¿verdad? Em, entonces, dice aquí, justifica el efecto que tendrá un cambio, como los que dicen aquí. El aumento de la temperatura, ¿qué efecto tendrá sobre la Kc? Ese de la Kc, dejémoslo por ahí. ¿Qué efecto tendrá la adición de I2O5 sobre la cantidad de yodo 2? Ese ¿qué creen que efecto tenga? Y también va a aumentar entonces el yodo. Ajá, es decir, si yo agrego del producto que está acá, la reacción se desplaza hacia el otro lado, aumentando el yodo 2, correcto. Un aumento en la presión. Sí, porque hay más gas, se supone. Ok, un aumento en la presión, ¿qué efecto tiene Ah, perdón. sobre la cantidad de monóxido de carbono? ¿Aumenta, disminuye o se queda igual? Yo diría que se queda igual, ¿Por qué? ¿Qué efecto? porque los moles son los mismos. Son los mismos. Sí, no se está aumentando solo la presión, pero no concentración de nada. Ok, los moles totales son los mismos, pero los moles gaseosos, La presión sí afecta al volumen. Era, ¿verdad? el volumen afecta la presión, sí. El volumen afecta la presión. Vam- Dicen, Vamos a ver. Andaba por ahí, por lo que estabas diciendo, más o menos, ¿verdad? Yo aquí tengo un mol y aquí tengo 5, ¿verdad? O sea que de este lado tengo 6. Aquí tengo 5 y aquí tengo 1. Pero este está en estado sólido, ¿verdad? O sea que este, solo me cuenta 5, digamos. ajá. De Sí, hecho, de hecho, la anterior la contestamos mal. Ahorita les explico por qué. Aquí solo cuenta 5. Entonces, sabiendo esto, ¿hacia dónde se desplazan los,
hacia dónde se desplaza el equilibrio si yo aumento la presión. Hacia el producto. Hacia el producto porque tiene menos moles gaseosos. Porque, ajá, Ok, entonces, ¿qué efecto tiene sobre la cantidad de monóxido de carbono? de monóxido de carbono aumenta. Ajá, exactamente. Les decía que la anterior la contestamos mal, ¿verdad? Eh, la adición de I2O5, ¿qué efecto tiene sobre la cantidad de yodo gaseoso? Ninguna. ¿Por qué ninguna? ¿Por qué no aplica Le Chatelier? Porque los sólidos puros no se meten en la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan? Ujú. Entonces ese no afecta, ¿verdad? Esta S de un sólido puro hay que tenerla presente. Ok, vamos a ver qué más dice la pregunta. Em, la primera, ¿verdad? Sobre el efecto de K se dice que hacia la derecha, ¿verdad? Yo les decía, esto lo que yo les decía es que la reacción es endo, ¿verdad? El positivo es endo y el negativo es exo, ¿verdad? Endo significa que se desplaza a la derecha. A la derecha significa que en la expresión yo tengo más productos, ¿verdad? Por ende una K mayor. Em, ok, quiero ver nada más la pregunta. ¿Cómo hago para tapar las respuestas? Ahí, esto está parecido. Vámonos a una un poquito más adelante. Ok, escriba las expresiones de Kc y Kp que establezcan una relación entre estos equilibrios. La A, digamos la A. ¿Cómo sería la Kc de la A? Arriba iría COCl. COCl, ajá, la concentración molar, ¿verdad? Los paréntesis cuadrados se refieren a concentración molar. Y no tienen exponente. Y Ajá, abajo CO en concentración molar y abajo el Cl. ok. ¿Y la Kp? En multiplicado no van en concentración, solo iría CO Las y presiones, cloro. ¿verdad? La presión. Ajá, la presión, perdón. Y la presión de CO y presión de Cl. Ok. ¿Y cómo se relaciona una con la otra? Eso no lo vi, ¿verdad? No. Vean, hay una expresión que es esta que está acá, ¿verdad? Que dice que la Kp es igual a la Kc entre RT. Eso deriva de la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? O sería lo mismo que decir que Kp es igual a Kc por RT. Em, perdón, eh, por RT a la delta moles gaseosos. Kp es igual a Kc por RT a la delta N, ¿verdad? Productos menos reactivos sería uno menos 2. El delta N sería uno menos 2 y eso es igual a menos 1, ¿verdad?
En el segundo caso está la 1. ¿Por qué? Porque acá yo lo que tengo son un mol gaseoso en los productos, ¿verdad? Entonces es 1 menos 0. Ese es el caso de ese segundo. ¿De acuerdo? ¿Cómo otra vez? Disculpe, ¿cómo se sacaba el delta N? El delta N serían los moles gaseosos de los productos entre los moles gaseosos, perdón, menos los moles, vamos a escribir. Delta N sería moles de gas en los productos menos moles de gas en el reactivo, ¿verdad? Gracias. Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación, yo tengo en el producto 1 mol de gas y en los reactivos 2 moles de gas, ¿verdad? Entonces 1 menos 2 menos 1. En el segundo caso, yo tengo 1 en el producto. Este mercurio es un líquido puro y este es un sólido puro. Ninguno de los dos se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces 1 menos 0, 1. Por eso en este caso es 1 y en este caso es menos 1. Ok, esa formulilla en la presentación no la pusimos, no sé por qué, pero por ahí está, ¿verdad? Al final hablaba algo de la presentación de la relación entre Kp y Kc. Esa es la forma en la que se relacionan, por lo menos en las sustancias que involucran gases. Em, este es un poquito parecido a los que hicimos. Em, Pensemos en estas 5, ¿verdad? Dice que hay un equilibrio de el bicarbonato de calcio sólido con el carbonato de calcio más dióxido de carbono más agua, ¿verdad? Este sólido, estos dos son gases. Y la reacción es, el delta H es mayor que 0, ¿verdad? Lo que quiere decir que la reacción es endotérmica. Dice, razone cuál de las siguientes son verdaderas o falsas. Kc y Kp son iguales. ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadera o falsa? Sí, yo Falsa, diré que no sé. verdadera, no sé. Es falsa, pero lo más importante es por qué. Tengo, sí, es que me fui por el lado de delta N, de que solo toma los moles de gas y solo tengo moles de gas en el lado de los productos, no en el lado de los reactivos. Entonces Kc sería igual a Kp por RT a la 2, ¿verdad? 2 menos 0. Entonces no son iguales. Esto es falso. Em, un aumento en la temperatura desplaza el equilibrio a la derecha. Hacia la derecha, sí. Ok. Un aumento en la presión facilita la descomposición del hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cuál es el hidrógeno carbonato de sodio? O el bicarbonato de sodio. De hecho, no es de sodio, es de calcio, ¿verdad? Ujú. Es un errorcillo en la pregunta porque no hay bicarbonato de sodio.
Un aumento en la presión facilita la descomposición del hidrocarbonato de sodio. ¿Qué hace un aumento de presión? ¿Para dónde desplaza el equilibrio? ¿Para la izquierda o para la derecha? A la derecha. Un aumento en la presión a la derecha. ¿Por qué? Disminuye los moles gaseosos, ¿era? A la derecha. Aquí hay 2 moles gaseosos y aquí hay 0, ¿verdad? Ajá. Tengo menos moles gaseosos Bueno, hacia la izquierda. ujú. Sí, Ok, un aumento de la presión me lo llevaría hacia la izquierda porque tengo menos moles gaseosos a la izquierda, sí. correcto. Entonces, ¿qué hace con la descomposición del carbonato de calcio? La facilita. ¿No? Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es falso. Profe, ¿podría volver a explicarme la A? Digamos, yo dije que era por delta N, pero no entendí, digamos, que usted hizo KC igual KP por RT a la 2, digamos. Ok, esta ecuación que hemos visto acá, ¿verdad? Ajá, Em, Al revés, ¿verdad? Creo que la hice al revés. ajá. Sí, KP igual KP KC. es igual a KC por RT a la delta N. Aquí está, ¿verdad? Eso quiere decir que KP es igual a KC por RT a la 2. ¿Por qué por RT a la 2? Porque el delta N, Eran los moles gaseosos menos los moles. los moles gaseosos en el producto, que aquí es 1, 2, Ajá. ¿verdad? Y en los reactivos no hay ninguno, menos 0, es 2, ¿verdad? Por eso es Ujú. a la 2. ¿Cuál sería el caso en el que sean iguales? Em, que el número de moles gaseosos a ambos lados sean iguales, ¿verdad? Entonces, digamos, ser 2 menos 2, por ejemplo, sería 0, ¿verdad? Entonces, RT a la 0 es 1. Eso me daría que KC es igual a KP. Es el único caso. Si me da delta N 1, No serían ahí sí son iguales. iguales, No, ¿no? si le da 1 no serían iguales, porque KP sería igual a KC por RT. No, no me, Solo que, vamos a ver, KP, KC, si usted le da el delta N 1, sería igual por RT a la 1, o sea, RT. ujú, Entonces no son ajá, iguales, no son iguales porque el valor de KC habría que multiplicarlo por eso para tener KP. ajá, Tienen que ser 0. Tiene que ser 0. Si el Ah, delta, ok. si el delta N es 0, KP es igual a KC por RT a la 0. Si ustedes recuerdan, esto a la 0 es igual a 1, ajá. Sí, es ¿verdad? igual a KC. KC por Entonces, 1 es igual a KC. ajá, KP es igual a KC. Sí, es como, sí, despejando que me queden iguales, sí. Ujú. Gracias. Ok. Vamos a ver. Creo que hay que pasar a los problemitas de los números. Este es de KPS. Ese creo que lo vamos a ver más adelante. Solubilidad. Este de acá. Dice, en un recipiente, perdón, en un recipiente de 1 litro de capacidad, en el que previamente se ha hecho vacío, un segundo. Perdón, en un recipiente de 1 litro de capacidad en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen 0.1 moles de NO, 0.05 moles, una comilla rara, pero supongo que es un punto, de hidrógeno y 0.1 moles de agua. Se calienta el matraz y se establece el equilibrio. Ahí nos dan la ecuación, ¿verdad? 2NO es igual a 2H
perdón, más 2H es igual a N2 más H2. Todos están en estado gaseoso. Sabiendo que se establece el equilibrio cuando el número de moles de NO es 0.062, calcule la concentración de todas las especies en el equilibrio. Entonces, ahora sí vamos entrando a lo bonito, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven esos problemas? Entonces, lo primero que a mí me gusta es tener la ecuacioncita. 2NO más 2H2 es igual a N2 más H2O. Entonces, aquí aplicamos inicio, cambio, equilibrio. ¿Verdad? Y podemos hacer una tablita si se quiere. Inicio, cambio, equilibrio. ¿Qué teníamos al inicio? Dice que en el matraz de 1 litro se habían agregado de NO 0.1 moles. De H2 0.05 moles. ¿Verdad? Y de agua 0.1 moles. ¿Verdad? No nos habla de que se haya agregado nitrógeno, entonces este sería 0. ¿Verdad? Y en el equilibrio, ¿qué ocurre? La concentración de NO dice que es 0.062. Ok. ¿Qué pasa en el cambio? Yo tengo que de este se me consumen menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Este 2 de acá viene de este coeficiente, ¿verdad? Se me consumen menos 2x de hidrógeno por la misma razón, ¿verdad? Y un 2. Se me genera más x de nitrógeno. ¿Por qué? Aquí no hay ningún coeficiente, o sea que es 1, ¿verdad? Y el del agua también es 1. Entonces acá es más x. Ok. Entonces, en esta partecita de acá, yo tengo el sistema completo para saber cuál es x. ¿Verdad? Profe, Ajá. perdón, ¿no debería ser 2H2O? 2H2O. Ah, tienes razón, cometí un error, ¿verdad? Me brinqué un 2 ahí abajo. Este que está aquí. Sí, y la ecuación no estaría balanceada. Entonces, ¿a qué sería 2x? Tienes razón. Ok, entonces, volviendo a ese cuadrito amarillo, yo tengo que 0.1 moles menos 2x es igual a 0,062, ¿verdad? O sea que 0.1 menos 0,062 es igual a 2x, ¿verdad? O que x es igual a todo eso entre 2, ¿verdad? Sencillamente es un despeje. Y ustedes me pueden calcular ahí y decirme cuánto da eso.
0,019. 0.019. Ok. ¿Cómo sé yo entonces ahora cuál es la concentración de las demás sustancias? Despejando igual. Dejemos el X es igual a 0,019 por aquí. Profe, una consulta. El 2 que está dividiendo no es negativo. Depende de cómo lo ordenes. Es que, por ejemplo, vamos a ver. Yo simplifiqué el despeje, pero lo primero que hice fue mandar. Ay, ay, ay. Lo primero que hice fue mandar este para allá y este para allá. ¿Verdad? Entonces el que pasó a restar fue el 0,062 y el 2X quedó positivo. ¿Verdad? Por eso que el 2 que pasa a dividir es Ah, ok, ok. Ya entendí. Ujú. Gracias. Me brinqué ahí un pasillo, es que no tengo mucho campo. Ok. Entonces, ustedes me dicen cómo hacemos este de acá. Ay, ay, ay. Porque se borra la cuadrícula. Este de acá. Ya tendría X, entonces solo tendría que, digamos, en ese caso multiplicar el -2 por el 0,019. Y Ajá. O sea, 0,05 menos 2 por 0,019. ¿Eso cuánto igual nos da? eh, 0,012. 0,012. Ok. En este caso es, ¿verdad? 0,019 porque es básicamente X. Y nos faltaría hacer el último, ¿verdad? El del agua. En el caso del agua sería 0,1 más 2 por 0,019, ¿verdad? ¿Eso cuánto nos dará? 0,138. 0,138. Ok. Aquí dice que hay que calcular el valor de la K, pero como tiene solución, quiero ver. em, bueno, esto es otra cosa. Que lo que estábamos calculando son los moles, ¿verdad? La pregunta es la concentración. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esto que está aquí, porque es un recipiente de 1 litro, ¿verdad? Y yo tengo esos moles en 1 litro, pues esa es la concentración de 1 mol por litro. ¿Verdad? Aquí parece que la dividen en la mitad, pero no estoy de acuerdo. La concentración, si es en 1 litro, la concentración debería de ser la misma que la cantidad de moles, ¿cierto? Sí. Ujú. Ok, entonces esta línea de aquí abajo la vamos a ignorar porque me parece que no está bien. Dice acá el valor de la constante. ¿Cómo calculamos la constante? Con los valores que ya tengo. Ajá. Y ustedes me indican cómo. ¿Cómo sería la expresión de la constante? Eh, Kc es igual a la concentración molar Ajá. ¿De y qué? el primero sería 0,019
Primero, 0,6. planteémosla, la concentración de cuáles sustancias. Ah, bueno, de De NO, nitrógeno de NO, ajá. Del y N2, del ¿cierto? agua. Ajá, Ajá. de N2 porque son los productos. H2O. Y H2O Entre la sobre concentración de óxido de nitrógeno Ujú. y el hidrógeno. Está bien así. tengo que No ponerle hace que falta ponerle los... Ok. No se les olvide. H2O al cuadrado y H2. Ok. Ahora sí. ¿Qué nos tocaría? Meter los valores, ¿verdad? La de... Esta sería 0,019, ¿verdad? La de agua sería 0,138 al cuadrado. Eh, la de NO2, perdón, la de NO sería 0,031 al cuadrado. Y la de H2 sería 0,012 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. Y ustedes ahí me pueden decir eso cuánto da. Eh, son 40,52, 53. 40,53 acá. Probablemente ese valor sería la raíz cuadrada de esto. Sáquenle la raíz a esto. Uy. La raíz cuadrada del número que está ahí. Ujú, de 1307,4. No da aproximadamente 36,16. Pero creo que sí, por ahí anda. Sí, más o menos un poquito, pero por ahí anda. Ok. Vamos a ver. En un recipiente de 2 litros se introducen 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de hidrógeno y se calienta a 1800 grados. Una vez alcanzado el equilibrio, ahí está la ecuación, se analiza la mezcla y se encuentra que hay 0,9 moles de monóxido de carbono. Voy a tratar de pasar un PowerPoint a ver si tengo un poquito más de campo para trabajarlo. Un segundito. Hijo, pucha, no me salió. Ahora sí. Dame un segundito, nada más para pegarlo. Ok. Y entonces, ahora aquí sí. Ok, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Con la misma tabla.
Ajá, ¿y cómo hacemos la tabla? Pongo la ecuación. Ujú. CO2 más H2, CO más H2O. Ok, ¿qué más? Este, dice que, bueno, inicio, cambio y equilibrio. Ujú, Al inicio tienes 0, no, tiene 2.1 mol ajá, eh, y 1,6 de hidrógeno. ajá, Este, al final, este 0,9 es del CO2, entonces sería del equilibrio, profe. ajá. 0,9 acá. Ajá. Y Ya tengo después, 0 y 0, ¿cierto? En el cambio que tengo. en el cambio tengo X en CO2 menos X. Ajá, Igual menos X en hidrógeno, X y X. ujú. Ok, ahora. Este era 2,1 menos X es igual a 0,9 mol. 2,1 menos X es igual a 0,9. Y hago el despeje. Ok, eso quiere decir que X es igual a 2,1 menos 0,9. ¿De acuerdo? X es igual a 1,2. ¿Cierto? Sí, Ok. Entonces, en el hidrógeno tendríamos Pero un 0,4. ¿Verdad? Y acá 1,2, 1,2. Como que se corta un poquito, ¿verdad? Soy yo. O eso usted lo es. tal vez puedo ser yo, pero no estoy segura. Bueno. Ok. Ahora dice la, las constantes Kp y Kc. KC sería, Acá ya ahora sí. em, Ahora sí, la cantidad de moles no es igual a la concentración. ¿Por qué? Porque por tenemos los dos 2 porque litros. están 2 litros. Ajá. Entonces, si yo quisiera tener esto como concentración, habría que dividir esos moles en 2 litros, ¿verdad? Por la mitad, o sea que esto es 0,45, esto es 0,2, esto es 0,6 y 0,6. ¿Verdad? La expresión entonces sería CO, H2O, ¿verdad? Dividida entre CO2 por H2. Ya todos los coeficientes son 1. Eso quiere decir que esa constante sería igual a 0,6 por 0,6 entre
0,2 por 0,45. O sea que la KC es igual a ¿cuánto? ¿La tienen por ahí? ¿La calcularon? A mí me dio 4. 4. Sí, a mí también. Ok. Y dice que hay que calcular la KP. ¿Cómo calculo la KP? ¿Cómo era la formulita? La presión del CO, Tengo esos datos. no. Entonces, ¿cómo la podré calcular? La otra formulita. ¿Se acuerdan? Ah, sí, KP es igual a KC por... Ajá. ¿Cuánto es el delta N? 0, Ok, entonces KP, ¿cuánto es? 4. ¿Eh? 4 y 4. Mm, mm. Vamos a ver este 13. Dice, el cloruro de nitrocilo se forma de la reacción de 2 moles de NO más cloro para dar ese compuesto, ¿verdad? El valor de la Kc es 4,6 por 10 a la 4 a 298 Kelvin. Cuando se alcanza el equilibrio de esta temperatura en un matraz de 1,5 litros, hay 4 moles de ese compuesto y tantos moles del otro. Calcule la presión del NO en el equilibrio. Y la presión total del sistema en el equilibrio. Ok. ¿Cómo le entramos a este? ¿Se les ocurre por dónde entrarle? No tengo ningún valor inicial, ¿cierto?
¿cierto? Sí. ¿De qué otra manera puedo calcular los valores en el equilibrio, viendo los datos que tengo ahí? Ok, organicemos un poquito los datos, ¿verdad? Aquí está la constante. Y tengo los moles y el volumen. Con esos moles y esos volumen puedo calcular la concentración molar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo la concentración de este, sería los 4.125 moles por, o dividido entre 1.5 litros, ¿verdad? Ustedes me dicen qué valor dará eso. $2.75. 2.75 mol por litro. Ok. Bueno, vamos a nada más dejarlo aquí. 2.75 mol por litro. Molar. Y los de cloro sería este valor 0,0125, perdón, 0,1125 mol entre 1.5 litros, ¿verdad? Ustedes me dicen cuánto dará eso. 0,075. 0,075, ok, un segundito. 0,075 molar, ¿verdad? Mol por litro. Y el cloro me faltó el 2. Ok, con esos datos, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo la constante, yo podría pensar en la expresión de la constante, ¿verdad? No, perdón. Sería N O CL 2 entre NO al cuadrado por el cloro. ¿Cierto? Sí, Ok, ¿verdad? Y de ahí yo puedo calcular esta concentración que me falta, ¿cierto? ¿Estamos en lo correcto? Sí. sí, despejando el óxido de nitrógeno. Ok. Entonces, ¿verdad? Básicamente, el NO sería igual a la concentración del NOCl a la 2 entre la Kc por la concentración del cloro, ¿verdad? De la raíz de todo eso, ¿verdad? Y eso básicamente sería 2,75 entre 4,6 por 10 a la 4, ¿verdad? La raíz de esto por
la concentración del cloro, que es 0,075. ¿Cierto? Profe, ahí se brincó un paso. Eh, Sí, como sí, este al cuadrado y la raíz de esto. ajá, ok. Ajá. Profe, a mí me da 0,047. 0,047. Y a mí también. Ok. Mm, 0,028 dice acá. Profe, perdón, estaba teniendo problemas con la conexión y creo que con la computadora también. Lo que se hizo fue despejar la fórmula de KC, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias. Según lo que estaba escrito aquí en esta solución, ¿verdad? Que tiene este ejercicio, debería ser 0,028. ¿Están seguros por ahí? Sí, profe, pero Sí, voy a ver si, porque ahí no veo la raíz, tal vez fue que no metieron la raíz. Bueno, no importa, dejémoslo tal cual ustedes lo resolvieron. Si acaso hay un errorcillo de cálculo, em, nada más no lo hagan en el examen. Ok, ahora no hemos llegado a la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta no es la concentración en el equilibrio, la pregunta es la presión parcial. ¿Ideas? ¿Cómo llegamos a la presión parcial? Básicamente aquí lo que queda es aplicar la ecuación del gas ideal. Profe, yo creo que ese dato que está ahí está malo porque yo lo metí como estaba ahí y igual me da 0,047. Ok, no, está bien, esto es de una universidad como de España, pero puede tener errores, no importa. No, ahí me disculpa más bien que yo no los había hecho con, con anterioridad, pero no importa, está bien. Aplicando la ecuación del gas ideal, yo podría decir que P es igual a N entre V por RT, ¿verdad? Y N entre V, los moles entre el volumen,
con el volumen en litros es igual a la concentración molar, ¿verdad? Entonces la presión parcial del NO sería igual a la concentración molar por RT, ¿verdad? O sea que la presión parcial del NO sería igual a 0,047 por la constante de los gases, 0,082 o 8206, como quieran, por la temperatura que dice que es 298 Kelvin, ¿verdad? Y eso nos da la presión en atmósferas. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen ahí cuánto dará. 1,15. 1,15 atmósferas. Ok. Bueno, este no nos va a dar, ¿verdad? Porque no nos va a dar porque el valor que teníamos es distinto, ¿verdad? Y básicamente la de la presión total, lo que queda es calcular las presiones parciales de cada uno de los otros, siguiendo esta misma fórmula, ¿verdad? La presión del cloro, la presión del NaOCl y sumarlas todas, ¿verdad? Básicamente esa es la forma. Voy a revisar nada más un segundo los ejercicios que están acá con el capítulo para saber si hay algún tipo de ejercicio que no hayamos hecho. Casi capé. Ujú. Ujú. Pues sí, más o menos hagamos. Vamos a ver. A volverme a hacer uno de los de. Voy un segundito. Hagamos uno de estos que están por acá. Que es nada más de pensar un poquito. Dice, el metanol se prepara industrialmente según el proceso siguiente, ¿verdad? El monóxido de carbono más el hidrógeno generan metanol. Y el delta H0 es menor a cero. ¿Qué significa eso de que el delta H es menor a cero? Que es exotérmico. Que es exotérmico. Ok. ¿Cómo afecta el rendimiento de la reacción aumentar la temperatura? Se va hacia la izquierda. Correcto. Vean, una manera en la que uno puede ver
si les ayuda, no sé. Estas reacciones, por ejemplo, yo tengo monóxido más hidrógeno, ¿verdad? Metanol. Cuando la reacción es exotérmica, una opción es verlo como si el calor es uno de los productos, ¿verdad? Y cuando la reacción es endo, verlo como si el calor fuera uno de los reactivos. Es una manera de verlo. Puede ser que les ayude, ¿verdad? Es decir, que si yo pongo reactivo, se desplaza hacia el otro lado, ¿verdad? Ok, entonces, el rendimiento es qué tanto producto se me genera. Entonces, ¿cómo me afecta el rendimiento? ¿Aumenta o disminuye? Profe, ¿cómo fue esa explicación que hizo ahora? El rendimiento es qué tantos gramos de producto yo tengo a partir de una cantidad de gramos de reactivo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, cuando si el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, como ustedes bien dijeron, ¿el rendimiento aumenta o disminuye? Con rendimiento se referiría a los productos. Ajá, Ah, no, no aumentaría, disminuye, disminuye. correcto. En el sentido de que, digamos, si digamos, como lo explico ahorita, si yo agregué calor, va a ir hacia la izquierda y voy a necesitar más bien más en el reactivo que en el producto, ¿verdad? Se me va a generar más reactivo, o sea, la reacción se va como a devolver. Ajá. Ujú. No Ok, haría, no haría un cambio en los productos, sí. me disminuye más bien la cantidad de producto. Ok, dice la B, retirar del reactor metanol. ¿Qué efecto generaría retirar del reactor metanol? Disminuiría en los reactivos. Ajá, y por ende el producto No está, sería cero. me aumentaría, o sea, la reacción se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Ajá. Tendría más producto, ¿verdad? O sea que me aumenta el rendimiento. Perdón, profe, si retiro el retanol, Se me genera más metanol, se desplaza hacia la derecha. se desplaza hacia la derecha. Eso para poder llegar a un punto de equilibrio, a un nuevo punto de equilibrio, porque A usted un está nuevo, creando producto. correcto, para llegar a un nuevo equilibrio se me genera más metanol. Vamos a ver, o sea, esto es, imagínese que usted quiere hacer metanol, ¿verdad? Entonces usted pone monóxido y pone hidrógeno, una cantidad, no sé, un mol de cada cosa. Y digamos que se me genera medio mol de metanol. Y todavía me queda, entonces, bueno, esta es de 2 a 1, ¿verdad? A partir de, digamos, el monóxido, que es 1 a 1 con el metanol. Yo tengo un mol de monóxido, la cantidad estequiométrica de hidrógeno, y entonces, que serían 2 moles, ¿verdad? Y entonces se me generó medio mol de metanol, ¿verdad? O sea que todavía me queda medio mol de monóxido, pero yo quiero consumir más monóxido para generar más producto. Yo retiro el metanol que ya se formó y entonces el equilibrio se hace, depende de cuánto retire, ¿verdad? Se va a desplazar mucho más a la derecha y voy a obtener con la misma cantidad de reactivos más producto. ¿Me explico? No. Sí, sí, yo sí lo entendí. Por ejemplo, hay una reacción que nosotros hacíamos en el laboratorio como en química orgánica, como ejemplo, que era, vamos a ver si puedo compartir una. ¿Le sale la pizarra? Sí, Sí, ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros poníamos, no era exactamente este, pero digamos que era algo así.
¿verdad? Y esto daba un producto que era más o menos así. Entonces, ¿cuál era la intención de esa reacción? Transformar estos dos en este. Esa es la intención. El agua no nos importa mucho, ¿verdad? Pero la intención era transformar esos dos en ese producto. Este tiene la particularidad de que no es soluble en agua, ¿verdad? Entonces nosotros poníamos un reactorcito así inclinado, ¿verdad? Y le poníamos un condensador acá. Acá estaba la mezcla de estos dos. Y esto está hirviendo y viene y condensa por aquí y se va acumulando en esta parte. ¿Verdad? Aquí tenemos una llave. Entonces, esta cosa que se va acumulando acá se me va haciendo dos fases, ¿verdad? Una fase de aceite arriba, que es este de acá, y una fase de agua abajo. ¿Qué hacíamos para producir más del que nos importaba? Esa fase de agua que estaba abajo la íbamos sacando. Uno abría la llave y sacaba un poquito, y sacaba un poquito, y sacaba un poquito, ¿verdad? Al retirar uno de los productos, el equilibrio se desplazaba hacia la derecha y lográbamos tener más producto, ¿verdad? Y eventualmente en algún momento uno ve que esa cantidad de agua que está ahí abajo ya no cambia más y esto es un indicativo de que la reacción ya terminó, ya alcanzó el, el equilibrio máximo que por lo menos podemos percibir, ¿verdad? Teóricamente, siempre, si yo sigo sacando producto, pues el equilibrio se va a volver a desplazar, pero ya tal vez ya no es perceptible al ojo, ¿verdad? La diferencia es muy pequeña, ¿verdad? Entonces por ahí anda un poquito la idea. Entonces, nada más para contestar la última que dejamos aquí, ¿qué pasaría al aumentar la presión en ese sistema? ¿Cómo lo ven? ¿Más producto o menos producto? Hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Tengo dos gaseosos en el reactivo y uno Yo no en el producto. en el producto, y si aumento tengo que ir hacia la derecha. Correcto. Yo creo que estamos. No sé si tienen alguna otra duda o quieren que hagamos algún otro ejercicio, ¿verdad? Yo creo que más o menos ya estamos. Yo siento que sí está bien, profe. Todo claro, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. No, pues de mi parte, entonces, buenas noches. Ahí igual traten de hacer los ejercicios, ¿verdad? Si tuviesen alguna duda, me la pueden preguntar en la clase. Si alguien de los que lo vea sincrónicamente tiene alguna duda de un ejercicio que no pudo hacer, también lo puede mandar ahí al correo de la plataforma. Tratamos de verlo al inicio de la clase, ¿verdad? Echémosle ganas al curso, que estamos, apenas salimos de un examen, ¿verdad? Todavía, todavía nos queda echarle ganas para, para que continúen, ¿verdad? Y pues buenas noches. Buenas noches.